Chavales, hoy estamos en San Martín de Teverga, a 5 minutinos de la Senda al Oso, y vamos a pegarnos una buena farturina, que esta ya empieza a aumentar. Comenzamos con una fabadina, la fava de piel fina, pero el compangu. Esto sí que es una barbaridad. La morcilla, el chorizo y el lacón, todo bien curado, potente pero nada salado. Y a rebañar el plato como si fuera a sacar brillo, paisano. Estando en Teverga, un pote tevergano, porque si no sería un delito no pedirlo. La diferencia de este pote con el pote asturiano es que no lleva faves, pero tiene berza para aburrir. Chorizo, patatina y un sabor casero potente, de esos que te arreglan en el día. Aquí cocinen como en casa de la abuela, pero sin regañarte por no comer despacio. Se nota que estos fogones tienen historia, nada menos que 50 años dando de fartar. Se viene el cabrito guisao. Mirad cómo se separa del hueso, para el que quiere irse de folicia, pero vais de folicia a mi boca. Melosín y muy sabrosín. Esto no es un plato, esto es un lujo de los de antes. Ahora la caza, el jabalí asao. Una carne con carácter y muy potente, de esos que te recuerden que esto es Asturias. Para rebajar la fuerza del jabalí, esta mermelada de pimientos caserina, que con este dulzor amansa hasta la fiera más salvaje. Para rematar la jugada, los postres, con estos borrachinos. Los borrachinos y un dulce de pan, esponjosinos, empapados en almíbar de vino, azúcar y canela, y con un chorrotín de anís que te fai cerrar los huellos. Y si es un llamleón como yo, estás perdido con este postre, que me bebo hasta el almíbar, por favor. Ahora el arroz con leche, con su recamadín, pero si os digo la verdad, esperaba más. No es malo, pero tampoco para contar batallines. Y el total de esta farturina para 2 personas fue de 44 euros en el restaurante Casa Laureano, en Teverga.